Hola amigos y amigos, una vez más a nuestro podcast de Imagen Bautista. Hoy estamos reunidos una vez más para poder compartir con ustedes reflexiones. En esta ocasión estaremos viendo un tema contemporáneo, un tema relevante que todos estamos viviendo, que es el tema del coronavirus. Pero antes de ir al tema vamos a saludar a nuestros hermanos que siempre nos acompañan y estamos juntos aquí compartiendo estas reflexiones. Nuestro hermano Franco y nuestro hermano Carlos. ¿Cómo está, Franco? Bien, contento de poder conversar de este tema hoy día, variando un poco. Siempre así, no alejado de literatura, de textos, así que eso también es bueno, nos dice de la utilidad que tienen también, incluso en estos temas. Así que contento y motivado para poder tener esta conversación juntos. Qué bien. Y Carlos, ¿cómo estás tú, Carlos? Bien, gracias a Dios. También contento de una vez más poder compartir, poder echar vistazo a diferentes recursos que nos han llegado y también para responder un poco a la contingencia, como se dice. Así es. Bien, pues bienvenidos. Gracias una vez a los auditores que nos están escuchando. Siempre les recordamos que si quieren enviar saludos o recomendarnos algunos libros para poder también comentar juntos, son bienvenidos todos sus mensajes. Bien, en esta ocasión estaremos compartiendo entonces sobre el cristianismo y el coronavirus. Ha habido mucha reflexión sobre este tema. Por ejemplo, en filosofía, que me gusta un poco, ha habido varios pensadores que han estado reflexionando y han estado escribiendo sobre ello. Así también en la teología cristiana, los teólogos están reflexionando en torno a este tema. Y bueno, uno de los textos que vamos a estar viendo, han habido varios, también libros que han regalado, que también vamos a estar comentando, pero uno de los comentarios que se dieron sobre este tema fue uno de el anglicano N.T. Wright, que para algunos es querido, para otros no tan querido, pero él escribió un artículo sobre este tema y nuestro hermano Franco nos va a estar contando un poco sobre qué escribió. Franco. Así es, bueno, estuve leyendo un artículo que escribió, como decías tú, Anti-Wright en Time. Y el título, la verdad que ya parte siendo un poco controversial, porque él afirma que desde el cristianismo no hay respuesta, o es algo así como no hay respuesta desde el cristianismo para el coronavirus. Y no es necesario que la tenga, o esa es como la idea que después empieza a explicar en el texto. Bien controversial Eh, nuestro amigo. sí, y aparte con algún llamado a que alguien le responda finalmente. Y lo que es, bueno, cuando lo empecé a leer no me molestó demasiado al principio, porque él comienza reflexionando sobre la necesidad que tiene el cristianismo actual de lamentarse y, y de sufrir o así como en los salmos, presentarse delante de Dios con lamento por las realidades difíciles que se están viviendo, Uh-huh. antes que buscar respuestas racionales al por qué están ocurriendo las cosas. Por ese lado me estaba agradando bastante el artículo. Sin embargo, las motivaciones fundamentales que tiene este argumento por parte de Wright es, eh, es un poco desesperanzador, en verdad, para Uh-huh. mí al leerlo, porque, claro, él aborda esto de los lamentos en los salmos, pero también habla de que Dios también se duele, de que Dios también se entristece y que no siempre vamos a tener respuestas de las cosas que nos suceden y no siempre vamos a salir victoriosos de las cosas. Y esta es como la idea que él trae, saca a relucir los conflictos y los sufrimientos que no solo el coronavirus trae, sino que situaciones que se arrastran por la historia de la humanidad, como campos de refugiados, como el conflicto en Medio Oriente Uh-huh. y cosas por el estilo. Entonces, él
termina apuntando a esta idea de que la vocación cristiana no necesita dar respuestas ni recibir respuestas, sino que simplemente dolerse, entristecerse. Incluso hay una figura un poco poética que usa, y también eso me sorprendió un poco. Yo no había leído a Wright antes, debo ser honesto, pero tenía una expectativa alta en base a cosas que sí me habían comentado de él. Pero, por ejemplo, usa una ilustración y dice, cuando hace una referencia a cuando Jesús lloró en la tumba de Lázaro, y dice, allí está el Dios Trino, y en sus lágrimas se refleja las lágrimas del Dios Trino, como aludiendo a que Dios en su esencia está llorando finalmente, se está lamentando, está sufriendo. Es complejo, ahí hay una mezcla entre Trinidad y al mismo tiempo la doctrina de la encarnación, por ejemplo. Y ya como que empecé a decir, wow, ¿qué pasó aquí? Claro. Mira, esa es la postura de N.T. Wright. ¿Qué opinas tú, Carlos, de esta postura? ¿Qué te parece? Sí, la verdad que, como decía Franco, yo creo que uno de los aspectos que quizás, a lo mejor, no sé si lo hará él o lo harán los editores, de ponerle títulos que es como tirar una piedra. Entonces, hay gente que se espanta, entonces dice, ¿por qué coloco ese título? O sea, ¿cómo está diciendo de que a Dios no le importa lo que está pasando? ¿O que a pesar de la revelación bíblica quedamos ignorantes? Y dicho sea de paso, como ya muchos a lo mejor de los oyentes y ustedes también lo saben, en T-Ride hace tiempo que hay personas que le produce comezón, urticaria, y eso también, claro, entonces eso también genera anticuerpos a priori, cuando la persona antes de leer cualquier libro o cualquier escrito que él tenga, ya sea un blog, no es de T-Ride, entonces inmediatamente lo van a rechazar sin leerlo. Y bueno, yo creo que deben tener sus razones, pero claro, el problema es que ahí también nuevamente se cae en en esta humanización de Dios, que no es lo mismo que la encarnación en el Señor, sino que es como cuando se hacen paralelos. Entonces, miren, así se habla, por ejemplo, que la Biblia describe que Dios es Padre. Entonces, así como nuestros padres, y claro, ahí uno tiene que prender al tiro una alarma, por lo menos luz amarilla, porque, claro, se describe como padre, pero no necesariamente es como los padres que conocemos, o como nosotros mismos también los que somos padres, podríamos vernos reflejados en él en algunas cosas, pero no en todas las cosas. Entonces ahí yo creo que hay que tener ojo al momento de hacer ese tipo de declaraciones, sobre todo con lo que es el ser de Dios. Eso. Así es, claro. Bueno, N.T. Wright es siempre un hermano, bueno, para algunos no es tan hermano, pero es una persona bien controversial. Hay mucha gente que, como dijimos, lo quiere y otros no lo quiere para nada. Entonces siempre ha estado como en esa línea, para algunos peligrosa. Pero también sé que hubo una respuesta, Franco, ¿no? Una respuesta de otro anglicano, tengo entendido, si no es así, o me equivoco. Sí, hubo otra respuesta, pero no sé si Daniel Hyde es anglicano, ahí me pillaste. Ya. Lo que él hace, sí, es la respuesta que me pareció fenomenal, perdón, es utilizar la tradición anglicana. Como N.T. Wright sale de esa tradición, procede de esa tradición, él usa algo que es muy icónico de esta tradición. Pero antes me gustaría hacer un último comentario del artículo de N.T. Wright. Claro. Para que quede como lo que mi análisis. Yo creo que N.T. Wright acierta en llamarnos a lamentarnos antes que a responder o buscar respuestas racionales. Yo creo que eso es algo muy acertado, sobre todo hoy día en un contexto de exitismo que vemos incluso en el cristianismo. O sea, el cristiano tiene que estar siempre bien, siempre exitoso, siempre campeón, y nos olvidamos de otros aspectos de la vida del creyente. Y por otro lado, también yo pensaba que
su propuesta no sería ruidosa para el común de las personas evangélicas, digamos, al menos en nuestro contexto. Si nosotros escuchamos predicaciones, estas suelen tener ese llamado al emocionalismo, al ver a Dios como sufriendo, como lamentándose, ¿cierto? Entonces también yo decía, bueno, quizá este artículo no haría tanto ruido en algunos contextos. Entonces me pareció interesante eso. Mm. Esa Sí, cercanía. bueno de recordar eso. Ajá. Bien, sí, Daniel Hyde, como decía, escribe una respuesta a N.T. Wright y nuestros hermanos queridos de Cimiento y Estándar tradujeron el mismo día esta respuesta. Están activos, hermano. Sí, no, más que activa ahí al momento. Así que si quieren ver Máquina. el artículo traducido o la respuesta traducida, pueden ir a Cimiento y Estándar y van a poder encontrarlo. Sí. Este tema icónico que usa Daniel Hyde en su respuesta es aquello que se llama el libro de oración común que ocupa la iglesia anglicana. Y él dice, efectivamente sí tenemos respuesta a esta situación desde el mismo libro de oración común. Para quienes no saben qué es el libro de oración común, es un libro que contiene oraciones diarias, oraciones tipo, en base a los días, ¿cierto? En base al calendario litúrgico, y también tiene algunas oraciones por situaciones particulares. Entonces, Hyde dice así, esta me dio mucha risa. Dice, irónicamente Wright, un ex obispo de la Iglesia de Inglaterra, no cuenta con su propia tradición en este tema. Hablando de que no hay respuesta desde el cristianismo, ¿cierto? Uh-huh. Eso es en lo que quiero centrarme aquí en mi respuesta, desde la perspectiva del estándar de oro o el Gold Standard de la Iglesia de Inglaterra, la edición de 1662 del libro de oración común. Me gustaría preguntar qué participación tiene Dios en la actual pandemia del coronavirus y cuál debería ser la respuesta en la oración de su pueblo. Y ahí invita a mirar 5 oraciones que están contenidas en este libro y que muestran cuál ha sido históricamente la actitud de los creyentes en tiempos de dificultad o en tiempos de lamento, o cuál es el propósito del lamento en la vida del creyente. ¿Quieren comentar algo ustedes mientras del libro de oración común o algo por el estilo? No, yo te iba a preguntar qué es el libro de oración común, pero ya explicaste qué es. No sé si Carlos quiere hacer alguna pregunta sobre lo que dice Frank. No, yo también por al conversar de repente con hermanos en la librería donde yo trabajo en CLC, cuando conozco a alguien que no conozca su tradición, le hago preguntas, entonces, oye, ¿qué es esto, qué es esto otro? Y he conversado con hermanos anglicanos, así que sí lo ubico. Uh-huh. Excelente. Ok. Bien. Dele nomás. Entonces, como dato curioso y anecdótico que aprendí esta semana, ¿por qué me interesó tanto esto del lamento y por qué le he estado dando también tantas vueltas? Y una de las cosas es que, bueno, yo ya les conté a ustedes, pero el libro de los Salmos, el libro de los Salmos, que es el mayor compendio de adoración o de cántico a Dios, está compuesto por distintos tipos de alabanza o de salmos. Están los cánticos de exaltación o de descripción de la majestad de Dios, los cánticos de acción de gracia, los cánticos de la realeza, ¿cierto? Y así. Y uno de esos tipos es el lamento, donde el autor se derrama delante de Dios y lamenta su condición y se acerca a Dios en esa actitud.
Y sorprendentemente, este es el género que ocupa en mayoría el libro de los Salmos. De hecho, es la tercera parte del libro de los Salmos. Y yo quedé sorprendido cuando lo supe, porque es la manera más abordada en el libro de los Salmos para acercarse en adoración a Dios. Y bueno, la primera oración que Daniel Hyde cita se encuentra es la oración de letanía, que es parte de la liturgia del culto en un cierto periodo de tiempo. Y es una interacción entre el coordinador, entre el ministro y las personas. Uh-huh. Y dice algo así, el ministro dice: de relámpagos y tempestades, de terremotos, incendios e inundaciones, de plagas, pestes y hambrunas, de batallas y asesinatos y de muerte súbita. Y la gente le responde: buen Señor, líbranos. Y así, en esta misma temática, Daniel empieza a relatar y a mostrar 4 oraciones más, donde es guiada la persona a orar en reconocimiento de la debilidad, de la incapacidad ante las enfermedades, ante las pestes, ante situaciones realmente agobiantes y que el ser humano no tiene cómo defenderse. Y en todas estas oraciones hay un denominador común, o un común denominador, y es que la gente siempre reconoce que Dios está participando activamente de lo que está pasando y que es justo que ocurra porque el hombre es pecador. N.T. Wright critica esta actitud en su artículo, porque él dice: no puede ser que estemos buscando quién pecó y qué hizo. Y eso también lo aceptamos, no podemos buscar culpables. Pero el chivo expiatorio. Exacto, el chivo expiatorio. Pero tampoco podemos olvidarnos que sí hay una razón por la cual Dios sigue juzgando a la tierra, y es que el hombre peca. No es que hizo, pero sí lo hizo. El hombre en general. Y de hecho en las oraciones... Y él lo sabe. Exacto. Y de hecho en las oraciones siempre la congregación se incluye en esta petición de lamento. Sí. ¿Ustedes han estado en un culto anglicano, no? No, nunca. Yeah. No, yo tampoco. Sí, bendición. yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones y claro, se leen las oraciones y el ministro dirige una primera lectura y el pueblo contesta. Entonces es muy común que se haga esto donde el pueblo participa como en la confesión, así, abiertamente. Es algo muy interesante en lo cual participar. ¿Qué más? Carlos, ¿algo que agregar? ¿O Franco, todavía queda más que agregar? Sí, lo último es que, ahí para que comente Carlos igual, es que finalmente a estas oraciones de lamento le siguen oraciones de gratitud, producto de la respuesta de Dios a estas mismas oraciones. Y estas oraciones de gratitud también tienen un denominador común. Dios fue misericordioso en librarnos porque nosotros no merecíamos el juicio. Y por lo tanto nuestra actitud ahora es de acción de gracia y de humillación y de buscar la santidad delante de Dios. ¿Ya? Y el otro comentario que es fantástico, es brutal en el buen sentido de la palabra, de Daniel Hyde, es que precisamente él dice: el lamento cristiano, o en realidad parafraseándolo, tiene sentido, el lamento cristiano tiene propósito porque se le hace a un Dios que no se ve afectado por las circunstancias, a un Dios que, como leíamos o como conversábamos en el libro del Dios sin pasiones, un Dios que es poderoso para salvarnos. Por lo tanto, nuestros lamentos y nuestras peticiones están correctamente puestos en ese Dios que no tiembla, que no está con incertidumbre ante las circunstancias, sino que es un Dios como una torre fuerte, como una roca segura a la cual
podemos acudir y refugiarnos. Y es maravilloso. Y ahí de nuevo digo, ¿por qué no había leído antes esta doctrina hermosa de la impasibilidad de Dios y de su carácter inmutable? Claro, podemos decir que los Danieles somos ortodoxos. Podríamos decirlo efectivamente. Muy bien, qué bueno. Carlos, ¿qué quiere comentar? No, notable, buena, me pareció. De hecho, tiene mucha concordancia con lo que yo he leído de Piper. Ya, sí, vamos a estar comentando de Piper también sobre. Excelente. Sí, y como dato así freak. Largo el programa parece. Sí, no hay problema. Como dato freak, yo como buen bautista siempre he sido reacio a esto de las oraciones escritas y todo el tema. Pero al leer este artículo me hizo reflexionar el uso pedagógico que tiene el libro de oración común, en el sentido de que te guía a pensar la aplicación de la escritura a través de la oración. Y fue bonito sentir este amor por la tradición de mis hermanos anglicanos. Sí, no, muy bonito libro. Sí, aprovechamos la ocasión para mandar saludos a nuestros hermanos anglicanos también. Tenemos otro Daniel anglicano del sur que nos escucha, así que también eso. un saludo para él. Un saludo también para ellos. Estás escuchando Podcast Imagen Bautista. Bien, otro de los artículos, bueno, en verdad, libros. Estos fueron 2 artículos que comentó Franco, pero también se han regalado libros, y otro de los libros que tiene que ver con el tema del coronavirus es un libro que la editorial Poema regaló, un libro escrito por John Lennox, suena como el cantante. Él es un conocido apologista cristiano, últimamente se ha hecho bien popular por sus videos, ahí haciendo refutaciones o defendiendo el teísmo cristiano. Así es, tiene un doctorado en matemáticas por la Universidad de Oxford, así que digamos que alguien bien preparado y conocido, y escribió un libro que se llama ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Y ese libro está gratis. La editorial Poema lo regaló para quienes quieran descargarlo, leerlo. Muy interesante. Bueno, voy a estar comentando un poco sobre ese libro ahora, y también podemos ir conversándolo sobre algunas cosas que él plantea. Bueno, este es un libro que tiene 6 capítulos, una introducción y una postdata al final, así que podríamos decir que 8 capítulos. Y él empieza primero hablando en este libro sobre la sensación de la vulnerabilidad en la cual está el mundo pasando. Bueno, pone los datos sobre la mesa, la gente que lamentablemente está muriendo por el tema del virus, y después hace un recorrido por las pestes a través de la historia y cómo los cristianos han reaccionado de alguna u otra forma frente a estas pestes o estos virus. Después habla un poco sobre que la gente en tiempos de crisis siempre va a buscar esperanza. Siempre va a estar buscando esperanza, y dice que incluso las personas que son seculares, y pone algunas citas por ahí, buscan esa esperanza. Eso me hizo acordar también a artículos que he leído de Albert Mohler en el Briefing, que es un programa que él tiene donde también ha puesto mucho sobre eso, cómo la gente secular igual busca esperanza en estos momentos difíciles. Y cómo y quién puede responder mejor a esos momentos de crisis, o quién puede proveer la esperanza en torno al dolor y el sufrimiento. Y ese es como el camino que toma el libro. Es como tratar de decir, veamos qué cosmovisión, porque se da como por ahí, qué cosmovisión puede responder mejor al problema del dolor y el sufrimiento que ahora estamos enfrentando, o que siempre ha existido, pero que ahora está siendo mucho más evidente. ¿Qué les parece? Bueno, bastante interesante Sí. Lo bueno de la cita histórica, eso también es notable. Yo también he visto algunos videos por ahí, y también en el libro Piper hace por lo menos unas 2 citas, pero de pastores misioneros, y que vivieron realidades así de pandemia, y también sobre todo lo destacado de los primeros siglos. Bueno, eso lo del
del conocimiento histórico, porque te ayuda a ver también cómo respondió la iglesia. Claro. Así es, sí, muy, muy, muy bueno. Entonces, bueno, lo que hace John Lennox entonces al final es como él dice que enumera las 3 grandes familias de cosmovisiones que intentan responder el problema del dolor y el sufrimiento. Entre esas está el teísmo, ¿cierto? Donde se incluye el judaísmo, el islam y el cristianismo. El ateísmo, que ha ido creciendo en el mundo, y el panteísmo. Entonces él pone las 3 grandes familias, digamos, y va como de a poquito haciéndole la prueba, por decir. ¿Ya? Entonces él muestra primero el ateísmo, y dice que el ateísmo se ha preocupado como de poner el problema del sufrimiento y el dolor, más que todo diciéndole a la religión que no puede resolver ese problema. Cita, por ejemplo, a filósofos como David Hume, filósofo escocés, que hablaba como él decía que la religión no podía responder las preguntas de otro filósofo antiguo, que ponía: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no detiene el mal? Si es bueno, ¿por qué no detiene el sufrimiento? Esas preguntas que se repiten. También pone el ejemplo con el cual él ha debatido de Richard Dawkins, que es uno de los más famosos ateos, en donde él presenta una visión determinista de la existencia humana, o sea que estamos determinados a lo que pase, el sufrimiento es así nomás y punto, hay que aceptarlo, hay que sufrir, no hay ninguna esperanza. Entonces el tipo estoico. Claro, como esa visión, y empieza como a decir que es un problema sostener esas posiciones, porque al final la gente se queda sin ninguna respuesta, sin ninguna esperanza. Claro. Bueno. O sea, dice como que es muy, muy interesante, muy bonito puede sonar, pero en estos momentos, ¿quién va a ir a ello a buscar eso? Y de hecho es lo que tú estás, es lo que se puede ver en las burlas que hay en las redes sociales. No sé para qué oran, no sé para qué hacen esto, ¿no? Se ponen a orar y al final terminan vacunándose, ponen esas como falsos dilemas. Claro. Los falsos dilemas respecto a que ser creyente no involucra como creer en la ciencia, que bueno, todo esto ha sido parte del cristianismo incentival. Entonces todas esas cosas como falsos dilemas los va respondiendo él. También coloca el problema moral encima respecto a que si el universo es solamente algo creado al azar, etcétera, ¿quién crea lo moral? ¿Y por qué entonces los virus serían malos? ¿Por qué considerar las malas acciones de ciertas personas en la historia, como Hitler, Stalin o Mao, son malas? Y va poniendo ese problema también, el problema de por qué llamar malo al virus, si al final lo bueno y lo malo es relativo. Entonces él como que intenta problematizar ese tema para decirle que esa es la cosmovisión, que si tú eres ateo y estás leyendo este libro, eso es tu respuesta, o sea, no hay respuesta. Exacto. Entonces eso igual es muy interesante de poner sobre la mesa. Entonces hace pasar la prueba un poco del ateísmo y después empieza como a asumir entonces que Dios debe existir para que exista la moral, para que exista los juicios sobre este tema, y entonces trata de responder la pregunta: ¿por qué un Dios amoroso permite que exista el coronavirus? Y una de las cosas bien interesantes que él empieza en ese capítulo, que es el 4, él empieza a poner una cita bien larga de como 2 científicos, no me acuerdo cuál era su profesión específica, pero él cita algo donde dice que los virus, la gente siempre dice que los virus en sí dan miedo, son malos, pero él dice que la mayoría de los virus que existen son buenos y que sin los virus no podríamos sobrevivir. Y eso me dejó igual pensando mucho. O sea, él muestra que hay muchos virus, claro, hay virus malos, virus que matan como este, pero sin los virus nosotros no podríamos sobrevivir. Y eso es algo que la gente en general no sabe. Es como, entonces, debe ser algo igual así que como la idea pasa lo mismo. depredador, presa en el ciclo natural también. Pues, o sea, hay un cierto control de la vida o del ciclo de la vida mediante esta existencia de distintos factores, incluyendo depredador, presa o en este caso los virus y todo ese tema. O sea, por algo están, digo. Claro. Sí. Igual que la
las bacterias con las cuales convivimos en nuestro organismo, que también nos ayudan, sobre todo en el área de la digestión. No podríamos sobrevivir también sin su ayuda. Sí. Entonces igual mejor la encontré muy buena esa parte, porque son cosas que generalmente no pensamos mucho, pero él las pone así como sobre la mesa, como para que la gente piense que no siempre es malo en sí un virus. En este caso es malo, pero en general no es malo, y siempre hemos vivido alrededor de todo esto. Entonces, bueno, él después sigue mostrando que Dios no es el autor del mal, pero que sí lo permite, y que ha creado seres libres para que decidan, y las consecuencias que ellos deciden son finalmente los que producen el mal moral. Pone la caída como la consecuencia del dolor y el sufrimiento debido al mal moral, o sea, las acciones que los seres humanos hacen, como al mundo estar caído, hay todo este tipo de dolor, enfermedad, virus, cosas que matan, terremotos, cosas que destruyen al ser humano. Y luego pasa a la encarnación, de que dio evidencia a su amor en que envió a Jesucristo, que Jesucristo vivió en este mundo de forma perfecta, murió en la cruz y resucitó al tercer día, y que llama a los pecadores a arrepentirse, y que el virus nos provee finalmente la oportunidad para nosotros predicarle a otros, porque nos hace ver que realmente somos frágiles en esta cultura en donde estábamos tan como seguros. Hace que reflexionemos sobre lo frágil que somos, sobre el peligro de la muerte que está ahí de forma inminente, y la importancia de conocer a Jesucristo. Y él pone, tomando las frases de C.S. Lewis, que el virus se ha convertido como en el megáfono de Dios para poner nuestro ojo en Cristo, que solo Cristo es la verdadera esperanza y quien puede proveer la esperanza. Bueno, eso es parte un poco como de la idea del libro. Entonces igual es un libro muy interesante que ayuda a pensar y reflexionar bastante. Un comentario, chicos, sobre este libriño. Me gusta porque aprovecha el hecho de que John Knox ya sea alguien reconocido, no solo a nivel cristiano, digamos, protestante, evangélico. Lennox. Gracias, Carlos. Y lo aprovecha para hacer evangelismo. Y me gusta porque finalmente vamos viendo conclusiones similares. Como ya decía el Carlos, Piper también tiene algunas similares, pero el hecho de que lo que sucede no está fuera del control de Dios y tiene un propósito, que así a grandes rasgos podríamos decir que es que la humanidad se rinda ante su realeza y su gracia, que podamos poner nuestro ojo y nuestra esperanza en él finalmente. Así es. Bueno, es un poco del libro de nuestro hermano Lennox. Otro de los libros que han estado gratuitamente, también para quien quiera descargarlo, escucharlo, es un libro de John Piper. John Piper, conocido pastor por muchas personas, yo creo ya, ¿cierto? Ha escrito un libro sobre el tema del coronavirus, y aquí nuestro hermano Carlos nos va a comentar sobre ese libro. Él nos relata ahí. Estás escuchando Podcast Imagen Bautista. Sí, como decías tú, está gratuito en la página de Desiring God. Está en la parte de los libros. Es un libro que se llama Coronavirus y Cristo. Uh-huh. Y está en varios formatos, incluso está en formato audio. Si uno lo quiere escuchar en 2 horas, lo escucha y lo entiende perfectamente. Si dominas algo el inglés, no te va a costar tanto, porque John Piper tiene un inglés bastante sencillo de escuchar, no es complicado como otros predicadores. Y bueno, como decían ustedes, sí, hay bastantes coincidencias con el libro de Piper. El libro está dividido en 2 partes, tiene 100 páginas más o menos, porque estoy sacando el índice, tiene índice de escrituras también, de textos bíblicos. Si eso lo sacamos son 100 páginas más o menos. Cortito. Uh-huh. El libro, la parte 1, habla primero de la soberanía de Dios, y en la parte 2 responde qué está haciendo Dios con respecto al coronavirus.
Eso es como la división general. Ujú. El libro parte siendo bastante directo. Piper hace una pregunta haciendo un símil con la parábola del Señor con respecto a dónde construyes tu casa. Entonces dice, ¿dónde está construida nuestra vida? ¿Está sobre la roca? Y hace esa pregunta diciendo, haciendo un llamado a venir a Cristo, aparte ahí al tiro. Luego habla un poco con respecto a su experiencia con el cáncer que él sufrió. Él tuvo cáncer a la próstata en el 2001, creo, algo así. Sí. Igual escribió, 2005. me acuerdo que escribió un libro igual de eso. Sí, varios. Tiene No desperdicies tu cáncer, que lamentablemente no está traducido, y tiene otro que se llama Reflexiones desde la cama de un hospital. Y ese libro sí está traducido por la editorial Mundo Hispano, un libro pequeñito muy bueno, para regalar también en esa instancia, sirve para evangelizar. Ujú. Y él parte ahí, cuenta un poco de que los médicos le daban opciones, estrategias, etcétera, pero él decía, a ver, ¿yo en qué voy a confiar al final? Y a pesar de que él no escribió pensando en responderle a N.T. Wright, él dice, Dios sí habla. Primero dice, yo creo que habla, no digo que escuche voces, sino que Dios en la escritura me habla y me hace recordarla. Claro. Y él se basó en que el asunto del mal, porque estamos hablando del contexto no del coronavirus, sino que el asunto del cáncer de él, dice, ya sea que vivas o mueras, vas a estar conmigo, porque yo no te puse, el cáncer no está ahí para ira, así que confía en mí. Es heavy igual, él lo saca del asunto de donde dice de que Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que sale en 1 Tesalonicenses. Sí, 1.9 creo. Y claro, y ahí sigue después, así que dice, si ya sea que vivas o como eras, tú vas a estar conmigo. Entonces él dice, mis palabras son como el polvo, pero las de Dios son como el granito. Entonces, ¿en cuál vamos a confiar nosotros? Me gustó mucho esa imagen que él hizo. Sí. Y bueno, después también habla un poco de que a veces se les critica a los cristianos también de que solamente están pensando, bueno, claro, te vaya a morir y te va a esperar el cielo, etcétera, y acá y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta contingencia? Y de ahí él pasa a hablar un poco con respecto a la fragilidad de la vida. Se devuelve un poco y dice, bueno, primero tenemos que reconocer que la vida es frágil. De hecho, él dijo de que después de la experiencia del cáncer por la cual él pasó, ya no les dice más a las personas, no les dice cuando le preguntan ¿cómo estás? Él ya no dice estoy bien, dice me siento bien. Porque al final Santiago me dice de que si el Señor quiere, haremos esto o aquello, pero ya no quiero vivir como un insensato, sino que decir de que estoy en las manos de Él y que sus acciones son las que van a tomar la decisión sobre mi vida o sobre mi muerte. Muy interesante, Carlos. Y yo sé que John Piper siempre ha enfatizado harto en su ministerio, durante todo el ministerio, el tema del gozo. ¿Se encuentra igual algo del gozo dentro del libro? Mira, no tanto como el otro. De hecho, bueno, no es como sí se podría decir que es como el lema por el cual giran muchos de sus libros, pero no en todos, fíjate. ¿Ya? Pero en este caso no tanto. De hecho, él en una parte del libro dice, instancias como estas no son un momento para ser suavecitos con respecto a Dios. ¿En qué sentido? El cristiano va a cometer graves errores cuando trata de disculpar a Dios frente a esto, sino que tiene que decir, ya, a ver qué es lo que me dice la Biblia de Dios
Y con respecto a eso, de hecho hoy día estaba viendo en las noticias, o no en las noticias, en estos matinales, había un pastor y había un diputado, un senador, no me acuerdo quién era, y al final el pastor terminó peleando con el diputado o el senador, y para mí perdió un tiempo precioso para haber hablado bien de Dios, y con respecto a que la mayoría de los pastores no están embarrándola con respecto a lo que es el llamado de las autoridades para no hacer los cultos, sino que se dedicó a pelear, terminó perdiendo el tiempo en eso. Entonces, Piper también dice de que nosotros como creyentes tenemos que tener una sólida base bíblica del ser de Dios, porque también habla del ser de Dios. Y que va en el fondo ser tu ancla, tu roca. Ahí sí en una parte donde yo podría decir que habla con respecto un poco al gozo, dice de que el cristiano tiene la particularidad de que él experimenta a Dios. No solamente es uno que sabe de Dios, sino que lo conoce a través de la escritura y de los, como se dice, los medios de gracia, su intimidad con el Señor, y va experimentando que Dios lo va a ir confortando también a través de las promesas que le da, a través de lo que Dios le entrega para poder confiar en Él y descansar en Él. Así es. Y de hecho en la parte donde toca... ¿Perdón? No, dale nomás. Ya. En la parte donde toca lo del ser de Dios, primero parte con que, bueno, Dios se describe como una roca en el sentido de la solidez, confianza, pero parte con diciendo de que la roca es justa, es santa, habla de la santidad de Dios. Entonces es de un valor infinito y de un valor trascendente. Habla de la santidad de Dios y cómo el pueblo de Israel fue en varias oportunidades no confió en lo que él les dijo. Toca el tema, por ejemplo, de Moisés cuando le dijo háblale a la roca y le pegó, y después también cuando en varias oportunidades les dijo que no tuvieran miedo, y Israel también actuó de otra manera. Entonces después toca el tema de la Trinidad y de la, como les decía yo, de la santidad. De hecho analiza cuando dice de que Dios no se puede negar a sí mismo. Él dice que ese versículo a veces es mal tomado y se ocupa como que Dios, todo lo que dijo en la escritura yo se lo puedo cobrar. Y él dice no. Dice, ese texto cuando él habla de que Dios no se niega a sí mismo, significa de que Dios no va a ir en contra de sus acciones con respecto a su ser y a lo que ya ha dicho. Claro. Muy bueno. Y después pasa al asunto de la soberanía, lo que él dice que lo que él, sus deseos es lo que se va a hacer. Entonces ahí es donde dice de que el cristiano puede cometer un error con respecto a tratar de, si es que es el diablo o es Dios, y ahí tira, yo creo que es la parte donde el libro donde tira más razones y versículos con respecto a lo que es la soberanía de Dios. Uh-huh. Y que al mismo tiempo eso tiene que ser un confort y un descanso para el creyente. Toca el asunto de Job, y también toca el tema de que la caída también a todos nos hace de alguna manera culpables. O sea, no hay problema, no es un asunto entre un Dios justo e inocentes. Claro. Sino que también toca el tema ese de la culpabilidad, y que Dios, estando en su trono, tiene un plan para todo esto. Incluso toca el tema de que incluso si todos los males que se describen en la escritura, por ejemplo, cuando toca el tema de José, dice que hay que leer bien, y eso me gustó también, ese análisis en el cual se detiene. Dice cuando José le dice a los hermanos, le dice
para ustedes esto lo intentaron, era como para hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien. Y dice, hay que leerlo bien. Dice, no dice Dios lo va a usar para bien, o que Dios lo tornó en bien. Dice, Dios lo planeó para bien. Ujú. A pesar de que eran cosas malas, no es que Dios dijo, pucha, ya algo trataron de hacer ahí y ahora yo lo voy a cambiar. Me sorprendieron con esta actitud que tuvieron. Claro, Y ahora exacto. improvisar. Ahora voy a tener que, claro, voy a tener que improvisar. Plan B, voy a sacar el otro sobre. Claro. Así es. Sí. Bueno, tenemos entonces un interesante libro también que nos muestra Carlos de John Piper, que pueden acceder los hermanos y adquirir para leer o Sí, escuchar de gratuitamente. forma Bueno, gratuita. de hecho, lo único que ahí, no sé cuánto rato llevamos, les leí la mitad nomás, Ya. porque después O sea, toca, eso es la mitad de lo que nos contaron. porque después habla, dice, después dice, respuestas con respecto al coronavirus. Pues dice, la respuesta 1 dice, Dios le ha dado al mundo, el coronavirus como otras calamidades, como una imagen física del horror moral y de la fealdad espiritual que produce el pecado ante Dios. Ujú. Él dice, si el coronavirus es por causa del pecado de las personas, y él dice, sí, es por parte del pecado de la persona. A veces Dios envía estos juicios o estos calamidades por forma de juicio, por cosas particulares. El asunto es que el creyente no lo sabe, no puede decir, a ver, a esta señora le tocó el coronavirus porque robó, Claro. o porque cuando era, no sé, trató mal a su marido y el marido era un santo, y no, dice, no, eso no lo sabemos, pero sí es posible que Dios lo haga porque lo ha hecho. Pero dice que la diferencia es que los cristianos también van a haber cristianos que van a sufrir el coronavirus, incluso hasta pueden morir. Ya ha Pero habido, la ya ha habido casos de pastores que han muerto. por ejemplo. Sí, hay pastores que murieron. Entonces dice, la diferencia para los cristianos, aquellos que han creído en Cristo, es que esta experiencia no es para condenación, sino que es para purificación, en el sentido de para ganar a Cristo como ganancia a través de este mal. Y también pone el tema de Satanás, de que es real, pero Satanás no escapó de las manos de Dios. Claro. Y claro, en la segunda respuesta dice, algunas personas serán infectadas con el coronavirus como un juicio específico de parte de Dios por sus actitudes pecaminosas actitudes y acciones pecaminosas. Después en la respuesta 3 dice, el coronavirus es como la parte que yo encuentro más heavy. Bueno, una de las partes dice, el coronavirus es un don de Dios dado para despertarnos, para estar listos para la segunda venida de Cristo, para mantenernos despiertos. Claro. Y el coronavirus, la respuesta 4, el coronavirus es Thunderclap, me pilló, para llevarnos a arrepentirnos y realinear nuestras vidas con respecto al infinito valor que es Cristo. Y así, de ahí al final, bueno, varias partes del libro también hace un llamado hacia dónde nos estamos centrando, lo que nos rodea la vida, el asunto del materialismo, la realidad del sufrimiento, las misiones. Siempre termina hablando de las misiones. Él dice, en el coronavirus Dios está soltando las raíces que asientan a los cristianos en todo el mundo, para liberarlos para algo totalmente nuevo y radical, y enviarlos con el evangelio a personas que no han sido alcanzadas aún en el mundo. O sea, igual al final Dios se va a salir con la suya. Así es, Dios está usando el coronavirus para llevar a cabo igual su propósito. Sí. Y eso es algo para la gente poco común de escuchar, pero es parte del plan de Dios.
Franco, ¿algo más que agregar? Sí, a mí una de las cosas también que me quedo dando vuelta, perdón, es el aspecto de cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el libro de oración común o estos artículos de Lutero en medio de la peste negra y Spurgeon en el cólera, nos damos cuenta de que a veces nuestra perspectiva es tan egoísta que, por ejemplo, empieza el coronavirus y al tiro recordamos que Jesús prometió que iba a volver. Es como que fuera que un poco lo que dice John Piper, Dios tiene que estarnos como reactivando, despertando a recordar que Él va a volver. Pero al mismo tiempo nos pasamos de nivel a veces en este mismo sentido. O sea, olvidamos que este tipo de situaciones han estado a lo largo de la historia de la humanidad, desde que Cristo vino y ascendió. Y precisamente nosotros tenemos que empezar a reflexionar, no con un afán escapista o un poco apocalíptico del tema, pero sí que nos permita reflexionar eso. Cómo la iglesia se está comportando en un mundo que necesita el evangelio. Cómo el mundo, como decía Daniel citando ahí a Moller, empezó a sentirse seguro y empezó a ver la muerte como algo completamente lejano y casi ya superado, y del mismo modo y con esa actitud alejándose y menospreciando a Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando esto pase? Y si Dios quiere y por su misericordia somos ya librados de todo este tema, porque aunque no nos infectemos con coronavirus, los efectos del virus sí nos alcanzan, sí nos llegan. Estamos todos encerrados en nuestras casas, hemos perdido la posibilidad de congregarnos físicamente como iglesia a adorar a Dios en nuestros cultos. Hemos perdido la posibilidad de celebrar la Santa Cena, por ejemplo. Y es tiempo para eso, para reflexionar y para que nos duelan esas cosas, para que les tomemos el real peso, el significado que tienen y la bendición que es que Dios nos haya dispuesto de estas cosas para poder experimentarlo. Entonces eso pensaba también, como añadirlo al tema, ver que hay, a través del coronavirus, hay mensajes para nosotros los cristianos como iglesia, y como veíamos en el libro de Lennox, hay también mensajes para el mundo, que se siente seguro, que cree que Dios no es necesario, pero ahí están las reflexiones, y súper bueno, súper motivante y esperanzador, digamos, poder conversar y reflexionar este tema. Así es. Bien, hemos estado conversando largamente sobre estas reflexiones de nuestros hermanos, también las que hemos sacado nosotros, así que esperamos que sean de edificación también para nuestros auditores que han podido escuchar este nuevo capítulo del cristianismo y coronavirus, y esperamos que puedan descargar los libros, puedan leerlos, puedan reflexionar, puedan orar y también sacar sus propias conclusiones respecto a todo lo que estamos viviendo en el mundo. Solamente nosotros seguimos confiando en nuestro Dios soberano y estaremos en el próximo capítulo si Dios así lo permite. Vamos a pedirles que se despidan nuestros hermanos Carlos y luego Franco. Bueno, un saludo y un abrazo a todos los hermanos que nos han descargado, nos han escuchado, y esperamos que les sirva de aliento, de apoyo también, y puedan encontrar respuesta también cuando las personas critican desde el dolor a veces. Así que también yo creo que es un momento de destacarnos como personas de esperanza y presentar el evangelio. Si al final, una vez un pastor decía, a veces parecemos una banda que toca un puro tema, y la verdad que sí. Y es el que sabemos que tiene consecuencias eternas. Un abrazo. Franco. Sí, espero poder encontrarnos una vez más en un nuevo episodio del podcast y que pueda hacer esta conversación de utilidad y de reflexión también para ustedes. Así que nos vemos en una siguiente ocasión, o nos escuchamos en realidad. Sí, bien, queridos auditores, Dios les bendiga, gracias por volver a escucharnos y lo esperamos en el próximo podcast de Imagen Bautista. Adiós.